Vamos a aplicar en este ejercicio, hacer un resumen sobre la parte de flujo magnético y variación del mismo en una espira, lo cual está dentro del tema de inducción electromagnética. Entonces, vamos a empezar por plantear esta situación así. Generalmente, y en la mayoría de los casos, se tiene una gráfica, en la cual indica la variación tanto puede ser del flujo de campo magnético como puede ser del campo magnético mismo. En un caso, si nos dan el campo magnético, tenemos que calcular el flujo magnético en 2 puntos, por ejemplo, si después, mediante la diferencia o la resta, determinar la variación del flujo. Y si ya nos dan el flujo magnético, no lo sustituimos directo en la ley de Faraday-Lenz. Entonces nosotros planteamos acá un sistema de ejes en el cual este sistema nos permite identificar que tenemos en el eje vertical el campo magnético en Tesla, y en el eje horizontal tenemos el tiempo en segundos. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos el esbozo de una gráfica en el cual el campo magnético varía descendiendo su intensidad o su valor disminuyendo, ¿no? Después de ahí, podríamos también dejarlo hasta ahí e ir armando de esta forma, si hacemos una proyección sobre el eje del tiempo, y podríamos poner, por ejemplo, 5,0, y también hacer un pequeño cambio acá. Ponemos en milisegundos. Tanto se puede expresar segundo como milisegundos. Sabemos que el prefijo mili implica por 10 a la menos 3. Por lo tanto, a cada uno de estos valores se le va a corresponder 5,0 por 10 a la menos 3, o dividir entre 1000, por lo cual va a quedar 0,005 segundos. Si nosotros consideramos solamente esta parte de ahí, podemos después, como referencia, determinar los puntos de análisis inicial y final. Por ejemplo, punto A, con otro color que se ve mejor acá, punto A y punto B. Bien, supongamos que nosotros entonces queremos o nos solicitan en el ejercicio o en la situación física que se determine la FEM inducida o fuerza electromotriz, que es lo que normalmente es conocido también como voltaje, tensión. Y la FEM inducida es el opuesto
de la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. El signo de menos, que corresponde a la ley de Lenz, lo que hace es especificar que el campo magnético inducido se opone al campo externo en una bobina a la variación del campo externo que induce una FEM, una fuerza electromotriz, que induce una corriente eléctrica y que termina induciendo un campo magnético que se opone al campo magnético externo en el interior de la espira. Por ejemplo, así, si tenemos una espira circular de radio R, la superficie de la espira es pi por radio al cuadrado. Y, por ejemplo, va a quedar pi o 314 por, pongamos un radio de 6 centímetros, 0,06 metros. Tiene que ir con el equivalente al metro porque trabajamos en el sistema internacional, en el cual las longitudes van en el metro, las masas en kilogramos y los tiempos en segundos. De acá nosotros podemos efectuar los cálculos. Entonces, el valor de esa expresión es 0,011 metros cuadrados, que es lo que nos queda pi por 0,06 al cuadrado. Ahora bien, nosotros tenemos, por ejemplo, un flujo de campo magnético vertical hacia arriba. Representado por las correspondientes líneas en las cuales si aumenta la cantidad de líneas que atraviesa la superficie, ahí en ese caso aumenta el flujo, porque el flujo es directamente proporcional, depende de la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesen a la misma, y si disminuye el flujo magnético, y bueno, por lo tanto se va a invertir la intensidad y se va a invertir el sentido del campo inducido. Entonces, para determinar el campo magnético en A, suponiendo que tengamos un valor de 0,08 Tesla, ¿no? Nosotros debemos determinar, sabemos que para calcular la FEM inducida, precisamos el flujo final, el flujo inicial y el intervalo de tiempo entre el cual el flujo de campo magnético, por lo tanto la cantidad de líneas aumenta o disminuye, o si permanece constante no va a suceder nada. No hay fuerza electromotriz, no hay corriente inducida y no hay campo magnético inducido, porque la ecuación establece claramente que debe existir una variación del flujo de campo para que exista los demás efectos mencionados ya ahí con anterioridad. Entonces, nosotros, ¿qué sucede? Precisamos ahora calcular el flujo final, precisamos calcular el flujo inicial y el intervalo de tiempo, que en este caso está acá 5,0 milisegundos, por lo cual podemos plantear 5,0 por 10 a la menos 3 segundos. Para calcular el flujo de campo magnético, nosotros tenemos campo magnético por superficie por el coseno del ángulo. El ángulo es, en este caso, 90 grados porque
las líneas de campo magnético son perpendiculares a la superficie. Entonces nos queda coseno de 0 grados y coseno de 0 grados es 1. Si hacemos una pequeña representación, acá tenemos el vector campo magnético, tenemos el vector superficie perpendicular a la espira, en este caso si es horizontal, el vector superficie es normal a la misma, por lo cual queda vertical hacia arriba, por ejemplo. Y entre ambos vectores quedan 0 grados porque son colineales con igual sentido. Entonces nosotros vamos a sustituir el valor del campo magnético, 0,8 Tesla en el punto A, por el valor de la superficie de la espira, 0,11 metros cuadrados. Acá vamos a terminar con los cálculos y nos queda que 0,8 por... Nos queda 0,8 por 0,011. 0,8 por 0,011. Y nos da 8,8 por 10 a la menos 3. 8,8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 a la menos 3 Weber, que es la unidad de flujo de campo magnético. Después el flujo planteé flujo final y en realidad terminé calculando flujo inicial acá, pero en un poquitito que no voy a grabar todo de vuelta, se arregla acá. En este caso acá es flujo inicial. Evidentemente, ¿por qué es flujo inicial? Voy a dejarlo bien clarito acá, la corrección de la falla por distracción. El flujo inicial porque considere el punto A o la condición inicial 0,8 Tesla y acá 0,8 Tesla por la superficie, por lo tanto eso siempre nos va a dar el resultado del flujo inicial. Ahora sí podemos calcular el flujo final. El flujo final, vamos a corregir acá también, el flujo final va a ser bien clarito, el flujo final, campo magnético final, que el campo magnético final es en el punto B, porque así lo definimos como flujo, como punto final del tramo AB, por la superficie, por el coseno del ángulo, que va a seguir siempre acá la misma situación. Va a ser 0 grados entre los vectores colineales y por lo tanto vamos a tener siempre un ángulo de 0 y coseno de 0 es 1, por lo tanto no altera el producto. Entonces el campo magnético final hacemos una proyección y vamos a suponer que tengo un valor de 0,5 Tesla, por lo cual se sustituye 0,5. La superficie es la misma porque no se aumentó ni se hizo una disminución del radio de la espira. Entonces va a quedar 0,011 metros cuadrados. Entonces planteamos 0,5 por 0,011 igual 5,5 por 10 a la menos 3 Weber.
10 a la menos 3 Weber. Entonces, ahora sí, si nosotros queremos determinar la FEM inducida en dicho tramo AB, es simplemente sustituir los datos de flujo final, flujo inicial y tiempo. Por lo cual, lo planteamos acá. Entonces nos queda que la fuerza electromotriz inducida, que induce una corriente eléctrica, que induce un campo magnético que se opone a la causa que lo produce, por lo tanto se opone al campo externo en el interior de la espira. Ahora vamos viendo paso a paso. Entonces acá nos queda de esta forma así. El flujo final, vamos a tener cuidado acá. El flujo final es 5,5 por 10 a la menos 5 Weber, por lo cual queda 5,5 por 10 a la menos 5 Weber, menos el flujo inicial. El flujo inicial quedó calculado y nuevamente explicado acá, que evidentemente el flujo final es mayor que el inicial, porque cuando observamos en la gráfica, acá tenemos 0,8 de intensidad de campo magnético y 0,5 al final, por lo tanto el flujo es mayor al inicio que al final. Entonces en este caso nos queda 8,8 por 10 a la menos 3 Weber sobre el intervalo de tiempo, el delta T, durante el cual transcurre ese cambio. Transcurren 5,0 milisegundos para que pueda efectuarse esta variación en el flujo de campo magnético. Tenemos que tener cuidado si nos dan milisegundos, microsegundos o segundos. Si nos dan segundos, se sustituye como está el valor 5,0, y si nos dan un prefijo, tengo que respetar dicho prefijo y ajustar dicho valor al micro. Entonces acá nos queda 5,0 por 10 a la menos 3. De acá nosotros planteamos 5,5 exponente a la menos 3 exponente a la menos 3 menos 8,8 exponente a la menos 3 dividido 5 exponente a la menos 3, lo cual nos da un valor negativo, por lo cual la FEM inducida es menos 0,66. Un negativo porque acá estamos restando un número menor a uno mayor, por lo cual evidentemente da negativo, y menos por menos es más, o sea que acuérdense que tenemos de la ley de Lenz el signo negativo fuera del paréntesis, entonces nos queda 0,66 voltios. La unidad de fuerza electromotriz es voltios. Podemos hacer muchísimas cosas, acá hay muchos cálculos. Y se me ocurre, por ejemplo, explicar ahora esta parte de acá, para este primer tramo, ¿no? Si tenemos un sistema de ejes nuevamente vertical hacia arriba, horizontal, pero ¿qué sucede? Que en este caso las magnitudes de los ejes son diferentes.
fuerza electromotriz en voltios y tiempo es el milisegundo. Acá hacemos una proyección. ¿Por qué? Porque el intervalo de tiempo es el mismo. Pero ¿qué sucede? Que la fuerza electromotriz está indicada acá. Positiva 0,66 voltios para la referencia que se tomó con el vector superficie vertical hacia arriba, colineal y con igual sentido con el campo magnético, formando un ángulo de 0 grados en esas condiciones. Ahora bien, acá quedó 0,66 voltios, va a dar un valor positivo, va a dar sobre el 0, como es evidente, y le ponemos entonces quedó una meseta, porque es un valor constante, y siempre que sea un valor constante en una gráfica queda una meseta, y corresponde a 0,66 voltios. Entonces, para este primer tramo que disminuye el campo magnético, la fuerza electromotriz queda considerada con un signo positivo. Bueno, y los cálculos están todos previamente efectuados. Se puede trabajar construir y normalmente se tienen varios tramos. Por ejemplo, acá se puede tener otro en el cual la FEM, el campo magnético permanece constante, y después se puede tener otro en el cual el campo magnético disminuye en el interior de la espira, o por ahí también puede aumentar. Lo importante es que nosotros consideremos siempre trayecto punto A, punto B, este intervalo, acá va a quedar, por ejemplo, C. Si desciende va a ser este el punto D, si asciende va a ser este el punto D. Vamos a enfocarnos en uno solo, vamos a suponer que desciende acá. Entonces, en este caso, suponiendo que desciende, acá en lo que estamos comentando nosotros que tenemos una meseta, en B y en C, cuando hacemos la proyección, el campo magnético es de 0,5. Por lo tanto, el flujo magnético en el punto B y en el punto C va a ser el mismo. ¿Eso qué implica? Implica que el flujo magnético en el punto C, que sería el final, ¿no? Que ahora consideramos el tramo BC, por lo tanto va a ser un número, expresado en Weber, y el flujo magnético en B va a ser otro número, que dicho sea de paso ya está calculado por allí. Y el intervalo de tiempo, venimos, observamos acá, hacemos una proyección, o la letra puede ser que ya lo planteé, supongamos que quede práctico y fácil, 10,0 milisegundos, entonces el intervalo de tiempo queda 10,0 milisegundos, 10,0 por 10 a la menos 3 segundos. Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Que este número es igual a este. Cuando venimos y planteamos la fuerza electromotriz en el tramo BC, va a ser el opuesto en resultados, sabiendo ya cuál es el significado de ese signo físico, el significado físico, que es lo más importante. El significado físico, vamos a darle más importancia que matemático. Tiene que dar todo bien, pero el significado físico es la clave del éxito, ¿no? Nos va a quedar flujo final menos flujo inicial sobre el delta T. Resulta que estos números son iguales, por lo tanto va a quedar un número menos sí mismo, va a dar 0, 0 sobre este valor es 0,
y la fuerza electromotriz inducida es de 0 voltios. ¿Eso a qué nos lleva? A razonar y a darnos cuenta con claridad que si el campo magnético es constante, el flujo magnético a través de la espira, el flujo magnético no cambia. Evidentemente no cambia, implica no aumenta ni disminuye, por lo cual no hay fuerza electromotriz, porque la clave para que haya una fuerza electromotriz, por lo tanto una corriente inducida y por lo tanto un campo magnético inducido que se opone al aumento o a la disminución del campo externo en el interior de la espira, implica que no va a existir entonces, si no existe dicha variación, no va a existir fuerza electromotriz, ni corriente, ni campo inducido. Entonces pasamos al tramo C. Entonces, al pasar al tramo C, o al tramo 3, al pasar al tramo 3, o lo especificamos nosotros, CD. Entonces, en ese caso nosotros planteamos que la fuerza electromotriz en el tramo CD va a estar dado por la ley de Faraday-Lenz, en el cual tenemos flujo final, que es flujo en D, menos flujo inicial, que es el flujo en C, sobre el intervalo de tiempo transcurrido para que ocurra dicho cambio. Planteamos entonces que F en ese tramo es menos, vamos a hacer así, calcular el flujo en D, que es muy rápido, muy práctico. ¿Por qué? Porque en D, cuando hacemos la proyección acá, es 0 el campo magnético. Entonces, si el campo magnético es 0 Tesla, multiplicada por la superficie, que es la misma, 0,011 metros cuadrados, Weber, y 0 por un número da 0, por lo tanto da 0,0. Y ese es el flujo final, porque es el punto D que fue considerado en el tramo como punto final. Y el flujo en C va a ser el campo magnético en C. Hacemos la proyección 0,5 Tesla por la superficie, que es 0,011 metros cuadrados, 0,011, y ya teníamos el cálculo por allí, que va, en ese caso da la mitad, porque 0,5 es un medio, 0,011 por 0,5, entonces esto queda 5,5 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3. Y el intervalo de tiempo, venimos acá y supongamos que es 14,0 milisegundos. Tenemos que estar muy atentos a eso, en este caso, ¿no? Entonces venimos acá a esta ecuación, podemos trabajar en una columna y seguir planteando la situación así, por lo cual nos queda el flujo final. El flujo final acá es 0. El flujo inicial para el tramo CD, 5,5 por 10 a la menos 3. Y el intervalo de tiempo nos quedó acá. Tiempo final, 14 milisegundos. Tiempo inicial, 10. Y evidentemente queda 4 milisegundos, por lo cual acá tenemos 4,0 por 10 a la menos 3. Muy importante, pero sucede, es llevar calculadora a la prueba, que hay gente que no lo hace
y después se tiene que pedir prestado, no consigue, o si consigue, no conoce la calculadora porque es diferente a otra, y se genera todo un problema, ¿no? Entonces, eso es algo que parece muy obvio que digo, pero sucede que genera grandes problemas para el alumno. Dividido 4 exponente a la menos 3. 5.5 exponente a la menos 3 dividido 4 exponente a la menos 3. Y da 1,38. Entonces nos queda menos 1,38 voltios. Menos por menos más, por lo cual la FEM inducida sigue teniendo un valor positivo. Esto implica que la corriente inducida va a tener el mismo sentido, horario o antihorario, depende de la referencia que tomemos. Ahora, en otro próximo video aclaramos esa parte tranquilamente. Da 1,38 voltios. Entonces, ¿qué sucede? Que volvemos acá, proyectamos, vamos a tener el mismo instante de tiempo, acá también, en milisegundos, porque los valores del eje horizontal o variable independiente o eje de las abscisas, que también se denomina, es exactamente el mismo. Lo que varía es que en el eje vertical tenemos la magnitud campo magnético y en el eje vertical o de las ordenadas tenemos fuerza electromotriz. En el tramo BC, reitero nuevamente, no hay problema ninguno. El campo magnético es constante, por lo tanto no hay variación de flujo de campo magnético. Es la misma al inicio que al final. No hay FEM inducida, no hay corriente inducida, no hay campo inducido. Por lo tanto, la FEM inducida es 0, por lo cual también va a corresponder a una meseta, y esa meseta va a quedar sobre el eje horizontal en dicho intervalo de tiempo. Y después tenemos acá la fuerza electromotriz entre 10 y 14, que hacemos una pequeña revisión acá encontrando un lugarcito y nos queda 1,38 voltios, por lo cual va a quedar positiva por encima de este valor. También trazamos una meseta porque la fuerza electromotriz es constante, porque el ritmo de cambio o la tasa de variación del flujo de campo magnético externo es constante en el tiempo. Ese cambio es constante para iguales intervalos de tiempo, lo cual induce la FEM constante. Queda por acá, hacemos una proyección. Siempre tenemos que tener atención con la proyección sobre el eje. Acá me quedó un poco cortito, hacemos algún invento acá. Vamos a prolongar este eje. Prolongamos así. Entonces, sin problema hacer esto así, y acá. Y nos queda el valor de 1,38, creo que era 1,38. 1,38 voltios. 1,38 voltios.
Vamos a plantear acá de vuelta esto. Fuerza electromotriz en voltios, 1,38 voltios, si mal no recuerdo, sí. Bien, bárbaro. Entonces nosotros ahora volvemos al análisis gráfico, que a veces también es lo que cuesta un poquito más, pero es muy sencillo, que ya uno lo entiende de primer, segundo ejercicio, no hay más problema. Entonces voy a hacer un poquito más grueso el trazo. Queda el análisis en el primer tramo. FEM constante, positiva. Observamos que esta pendiente es negativa. Como hay un negativo afuera, va a dar un valor constante. Y acá tenemos esta FEM positiva 0, FEM 0. Entonces tenemos acá este otro tramo que me falta, que es el tercer tramo CD, lo cual va a implicar este trazado. Y ahí se logró hacer la conversión o la construcción de la gráfica de fuerza electromotriz versus tiempo o fuerza electromotriz en función del tiempo. Y acá tenemos la gráfica de campo magnético versus tiempo. O también poner campo magnético en función, es igual a una función del tiempo. La variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es el campo magnético. La variable independiente es el tiempo, va colocado en el eje horizontal. Y la variable dependiente en este caso es la fuerza electromotriz, porque evidentemente la fuerza electromotriz depende de los intervalos de tiempos y también de otros factores más. Termino por acá y continúo después con otro, porque conceptualmente hay mucho involucrado. Son ejercicios sencillos, pero tienen una riqueza conceptual muy, muy buena, por el cual no quiero apurarme para que no me falte esa parte, porque primero tengo que saber la parte conceptual y teórica que normalmente expresamos para poder resolver los ejercicios. Si pretendo resolver los ejercicios sin la parte teórica y conceptual clara, no hay chance, no lo voy a lograr. Entonces debo saber el concepto, las leyes físicas que se cumplen en la naturaleza y en el electromagnetismo, en este caso, para después abordar el ejercicio. Bien, así que seguimos en el otro tranquilamente.